¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico y siempre con el gusto de poder informarles. A nombre de este gran equipo, bienvenidos y vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy tendremos que los malawíes están cansados, pues ya votan por un presidente mientras enfrentan una crisis económica. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo en España se acentúa la crisis de vivienda. Y en nuestro recorrido digital, India y Estados Unidos reanudan conversaciones comerciales con tarifas de fondo. De esto y más hablamos el día de hoy. Vamos al detalle de la información. Hoy abrimos en Malawi porque hoy más de 7 millones de personas están convocadas a las urnas para elegir presidente, legisladores y concejales. Unos comicios que se celebran en medio de una inflación del 27%, una crisis de inseguridad alimentaria y eventos climáticos que causaron miles de muertes y desplazados. Aquí algunos detalles. Ciudadanos en Malawi acuden a las urnas electorales para elegir a un nuevo presidente. El país continúa lidiando con una crisis económica y escasez de alimento y combustible. Según medios locales, estas elecciones presidenciales están muy reñidas entre los principales contendientes. Con más probabilidades de alcanzar en triunfo se encuentran Mutharika, quien dirigió el país de 2014 a 2020, el cual se enfrenta al presidente en ejercicio, Lazarus Chakwera, acusándolo de arruinar la economía y de gestionar mal sectores clave. Todos deberían ir a votar. Por favor, asegúrense de llevar a sus padres del pueblo para que ellos también puedan votar. Aunque eso implique llevarlos en moto si se sienten mal, denles analgésicos para que ellos también puedan votar. ¿Quedó claro? Porque solo así podemos rescatar este país. Es preciso indicar que la inflación ha subido más o menos del 8% en 2020 al 27% en 2025, lo que refleja que el costo de la vida ha aumentado dramáticamente. Lo que sí es cierto es que lo que quieren los malawíes es que quien sea elegido, ya sea en la primera o en la segunda vuelta, aumente el suministro de alimentos y de combustible para los vehículos y mejore la calidad de vida para toda la población. Por otro lado, la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos recortó el pronóstico de crecimiento económico al 1,4% en medio del aumento de la inflación y también el aumento del desempleo. La cifra revisada marca una caída notable con respecto a la proyección de enero de la CBO del 1,9%, medida que según el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal de Estados Unidos, Le comento además que se espera una tasa de inflación que alcance el 3,1%, casi un punto porcentual más que el previsto anteriormente. La entidad atribuyó la desaceleración principalmente a las políticas arancelarias que han impulsado el alza de los precios de los bienes y servicios de consumo, una disminución en la inmigración neta vinculada a políticas gubernamentales restrictivas. También se citó como un factor contribuyente. De igual manera, el informe predice además que la tasa de desempleo aumentará al 4,5% para finales de año. Le platico ahora que la imposición por parte de Estados Unidos de un arancel recíproco del 15% a la mayoría de los productos de la Unión Europea ha sacudido el sector exportador farmacéutico de Italia, una de las industrias más valiosas del país. Los productos farmacéuticos y químicos se han situado durante mucho tiempo entre las exportaciones italianas de mayor valor añadido a Estados Unidos. Los datos muestran que en 2024 las exportaciones farmacéuticas italianas a Estados Unidos alcanzaron unos 10.000 millones de euros. Con la entrada en vigor de los aranceles, los costes adicionales podrían ascender a 1.950 millones de euros. La Federación Farmacéutica advirtió que el nuevo marco arancelario estadounidense plantea una doble amenaza.
A corto plazo, muchas empresas europeas no pueden ajustar los precios con la suficiente rapidez, lo que las obliga a absorber costos, erosiona sus ganancias y sobrecarga las cadenas de suministro, lo que podría dificultar el acceso a los pacientes a medicamentos. A largo plazo, miles de millones de euros podrían desviarse de la investigación y el desarrollo, lo que debilita la innovación y, de última instancia, perjudica a los pacientes de todo el mundo. Los aranceles han traído un periodo completamente incierto a nuestro mercado de exportación. La incertidumbre es tan fuerte que en los últimos 3 o 4 meses los pedidos a Estados Unidos se han desplomado. Los pedidos destinados al mercado estadounidense han caído en un 80%. Nuestra respuesta es la diversificación geográfica y el enfoque en productos con alto contenido tecnológico. Esto es definitivamente la dirección hacia la que nos dirigiremos en el futuro. En cuanto a las empresas manufactureras, todavía es difícil de predecir. La producción farmacéutica no puede simplemente reubicarse a voluntad. Si no podemos predecir hacia dónde se dirigen los negocios, las decisiones de inversión se verán afectadas. La reducción de la inversión debilitará la economía a mediano plazo. Creo que el tema de los aranceles ya ha llevado a una disminución de la confianza entre los consumidores y las empresas europeas y estadounidenses. Veo esto como algo muy negativo. Le cuento ahora que en España las delegaciones de China y Estados Unidos se reunieron este lunes para el segundo día de conversaciones sobre asuntos económicos y comerciales. Estados Unidos anunció que junto a China alcanzaron un marco para un acuerdo sobre la venta de compañías chinas de redes sociales, la compañía de redes sociales TikTok, que cerrará el presidente Donald Trump en una conversación telefónica con su homólogo Xi Jinping. China aseguró que ambas partes abordarían además temas como las medidas arancelarias de Washington y el abuso de los controles a las exportaciones. El encuentro se produjo tras la prórroga de la tregua arancelaria que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30% para los bienes chinos y el 10% para los estadounidenses. Y por otro lado, la calificadora Fitch rebaja la calificación crediticia de Francia de AAA a más. La agencia de calificación Fitch rebajó recientemente la calificación crediticia soberana a largo plazo de Francia, como le decía yo, de AA a A+, con una perspectiva estable. Fitch citó un índice de deuda pública alto y creciente, la fragmentación política que obstaculiza la consolidación, un historial fiscal débil y altos déficits en 2025 como razones clave para la rebaja. El reciente fracaso del gobierno en un voto de confianza subrayó la creciente fragmentación y polarización en la política interna, debilitando la capacidad del sistema para lograr una consolidación fiscal sustancial. La agencia aseguró que es poco probable que se logre el objetivo del gobierno saliente de reducir el déficit general al 3% del Producto Interno Bruto para 2029. Además, Fitch proyectó que la deuda de Francia aumentaría al 121% del Producto Interno Bruto en 2027 frente al 113,2% de 2024, sin un cambio claro hacia la estabilización de la deuda en los primeros años. Y ahora le comentamos que el sector cafetalero de Honduras se encamina a cerrar la cosecha 2024-2025 con ingresos récord superiores a los 2.200 millones de dólares, marcando así un hito histórico para la principal exportación agrícola del país. Este crecimiento impulsado por precios internacionales que alcanzaron los 355,58 dólares por quintal, un 79% superiores a la temporada anterior, consolida al café como un pilar fundamental de la economía hondureña, aportando más del 5% al PIB nacional y sosteniendo a más de 100.000 familias productoras. Sin embargo, este éxito revela la profunda dependencia de los mercados tradicionales como Estados Unidos y la Unión Europea, que concentran el 69,1% de las exportaciones, mientras mercados emergentes como China representan menos del 1%. Y Honduras avanza en la construcción del ferrocarril interoceánico, un megaproyecto logístico que conectará el Atlántico y el Pacífico, respaldado por el marco legal en proceso, estudios técnicos especializados y el apoyo de la cooperación internacional. Aquí algunos detalles. El proyecto del ferrocarril interoceánico avanza como un sistema logístico integral que conectará los dos océanos mediante carreteras, puertos y una línea férrea. Como primer paso, el mandato presidencial ha sido crear el marco jurídico y legal
que le dará solidez y transparencia a esta obra estratégica. Hay que preparar a Honduras para construir el ferrocarril interoceánico. Y el primer mandato que hemos tenido de parte de la Presidenta de la República es crear el marco jurídico, el marco legal de este proyecto. El Congreso Nacional respalda la iniciativa a través de una comisión especial que prepara dictámenes. La meta es que en los próximos días la propuesta llegue al Pleno Legislativo, donde se espera una pronta aprobación que garantice el soporte político necesario. La firme determinación del Congreso del apoyo que se tiene a este importante proyecto para el país. Y esperamos que en los próximos días se reunirá la comisión especial nombrada por el presidente Luis Redondo para tratar en detalle sobre los diferentes aspectos del proyecto y tratar de llevarlo al Pleno del Congreso Nacional lo más pronto posible. De forma paralela, se desarrollan estudios de factibilidad para modernizar Puerto Cortés, construir un puerto seco entre La Barca y Potrerillos, con una línea férrea de 94 kilómetros y ampliar la capacidad portuaria en 42 kilómetros. Estas evaluaciones permitirán planificar de manera técnica y sostenible el proyecto. Tenemos otras asesorías que ellos están dando en este proyecto, ¿verdad?, donde involucra estudios de factibilidad, ¿verdad?, para Puerto Cortés, para un puerto seco entre La Barca y Potrerillos, con una línea férrea de 94 kilómetros, y ampliación del puerto de San Lorenzo, como también nosotros hemos establecido un estudio de demanda con la agencia USTDA, que es la de Trade and Development Agency, que esto es importante resaltar, que son instituciones encargadas de ver este tipo de proyectos. Entonces, son buenas noticias para el pueblo hondureño. La cooperación internacional también se ha sumado con estudios de demanda de carga. Son avances que especialistas aseguran fortalecen la visión de convertir a Honduras en un eje logístico regional. Para Telesur, desde Tegucigalpa, Honduras, Karim Duarte. Vamos a hacer una primera pausa para el regreso. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo en España se acentúa la crisis de vivienda, así que no se vaya, que ya regresamos con los detalles. En Europa, la crisis de vivienda es un problema estructural que tiene su origen en un déficit crónico de oferta residencial, con el encarecimiento acelerado de los precios de compra y alquiler, lo que deja fuera del mercado a amplios sectores de la población, especialmente a las personas jóvenes, pero también a las familias monoparentales y personas con ingresos medios y bajos. Desde el año 2010, los precios de la vivienda en la Unión Europea se han disparado más de un 50% de media, mientras que los alquileres han crecido un 26%. España es uno de los países que más afectados se han visto. Los alquileres han aumentado en hasta un 80% en la última década. Esta crisis está provocada por la mezcla de la escasez de oferta de vivienda, los elevados costes de construcción, el auge de los alquileres a corto plazo y la especulación de inversores extranjeros. Ante este panorama, según el portal inmobiliario Hogaria.net, el costo de la vivienda usada subió un 0,4% en agosto en relación con el mes anterior y un 7,7% de manera interanual hasta alcanzar los 2.062 euros por metro cuadrado.
Le decía que un ejemplo de esto lo encontramos en España y particularmente en la ciudad de Barcelona, en donde el número de personas que duermen en las calles ha aumentado un 20% tan solo en un año. Desde las organizaciones no gubernamentales y el activismo miran con preocupación y analizan este aumento. Veamos los detalles con nuestro corresponsal Andrés Flores. Barcelona vio aumentar un 20% el número de personas que duermen en la calle en tan solo un año. Según el último recuento del ayuntamiento, 1.505 personas duermen a la intemperie. Actualmente las últimas cifras dadas por el Ayuntamiento de Barcelona están constatando que está en aumento y realmente nosotros estamos preocupados porque vivir en la calle supone una vulneración de muchos derechos fundamentales. Básicamente el tema del sinhogarismo es una vulneración de derechos básicos como el derecho al descanso, a la integridad, a la propia vida. O sea, para mí el concepto muchas veces es más de cómo viven, cómo sobreviven las personas en situación de calle. Y a pesar de que en la ciudad de Barcelona hay determinados recursos públicos, no siempre es sencillo acceder a ellos. Arrels es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja con personas en situación de calle bajo los pilares de actuación directa, actividades de sensibilización, denuncia y elaboración de propuestas de políticas públicas. Terminar en calle es multifactorial. Entonces hay razones que son estructurales que le ocurren a la persona, paros, o sea, que pierdes el trabajo, un divorcio. Hay muchas razones también de pérdida de vínculos. Las personas cuando pierden los vínculos en las redes sociales también suelen acabar en calle. Después hay también razones institucionales. Muchas veces el sistema es muy rígido y falla antes de que las personas acaben en calle. Otro de los aspectos que destacan los activistas es la necesidad de atender mediante programas y políticas a las personas vulnerables que están al borde de quedarse sin hogar. La Fundación sin ánimos de lucro Hábitat 3 busca contribuir a ampliar el parque de viviendas de alquiler social, algo que puede ayudar a evitar que personas en situaciones vulnerables terminen durmiendo en la calle. En general podríamos decir que está lo que es el alquiler social, por un lado, que es más pues el destinado a personas que necesitan un alquiler de inclusión en base a sus ingresos, y por el otro pues el alquiler más asequible, que es para personas que no pueden hacer frente a los precios de mercado de alquiler, pero sí que tienen ya una cierta capacidad económica que les permite pues hacer frente a un alquiler que sea asequible. Este aumento del sinhogarismo lleva también a muchos activistas a pedir más compromiso desde las administraciones públicas para atender las causas profundas que lo impulsan. Andrés Flores, Telesur, Barcelona. El precio medio del alquiler en España alcanzó niveles históricos en agosto, superando los 1.122 euros mensuales para un piso de 80 metros cuadrados, lo que representa un aumento del 13,1% de manera interanual. Esta crisis habitacional afecta a las 17 comunidades autónomas, donde todas registran máximos históricos en sus precios de arrendamiento. Según el índice inmobiliario Fotocasa, la escalada refleja una oferta cada vez más limitada frente a una demanda en crecimiento constante, agravada por la desviación de viviendas hacia alquiler turístico y de temporada. La situación pone en evidencia el fracaso de las políticas neoliberales en el sector housing, donde la especulación inmobiliaria y la mercantilización de la vivienda han excluido a miles de familias del acceso a un derecho básico. Una pareja de jóvenes destina, escuche, el 51% de sus ingresos en Barcelona y el 43% en Madrid a alquilar una vivienda. La Organización de Consumidores y Usuarios ha indicado que el esfuerzo de una pareja joven para pagar el alquiler de un pequeño piso en Madrid y Barcelona le supone destinar el 43 y el 51% respectivamente de sus ingresos. Este porcentaje está muy por encima del 30% que recomiendan los expertos para no tener que restringir otros gastos básicos como la alimentación, el transporte o la cultura. La crisis de vivienda en España, pues está a causa de esta el gobierno pidiendo a páginas como Airbnb sacar más de 53,000 pisos ilegales. El Ministerio de Vivienda de España notificó a las plataformas de alquiler como Airbnb
de 53.876 pisos turísticos ilegales para que retiren sus anuncios online al no cumplir con los requisitos para para solicitar el número de registro, que es un obligatorio desde el pasado 1 de julio, por lo que constan como revocados. El objetivo del gobierno, según la nota, es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial. Airbnb también reclama que las otras plataformas de alquiler de pisos turísticos se unan al esfuerzo y compromiso de transparencia en la lucha en contra de los pisos turísticos ilegales. Con el registro y la ventanilla única digital, Vivienda pretende preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades. De esta manera llegamos al momento de hacer una segunda pausa y al regreso en nuestro recorrido digital estaremos hablando de India y Estados Unidos, que reanudaron compensaciones comerciales para revisar las tarifas de fondo. Ya regresamos con detalles. Estamos de vuelta y es momento de abrir nuestro recorrido digital. Hoy lo hacemos con el portal Prensa Latina que titula India y Estados Unidos reanudan conversaciones comerciales con tarifas de fondo. De acuerdo con esa información, el representante comercial adjunto de Estados Unidos para Asia Meridional y Central llegó este martes al Ministerio de Comercio e Industria de Nueva Delhi para dialogar con el negociador jefe y secretario especial del Departamento de Comercio y otros funcionarios. De acuerdo con reportes, en los últimos meses, ambas partes han estado negociando un acuerdo comercial provisional, pero el progreso ha sido lento por las demandas estadounidenses de una apertura hacia los sectores agrícola y lácteo, lo cual India ha rechazado debido a que son sensibles para la nación surasiática por ser sustento de millones de personas. Avanzamos con el portal de La Jornada que reseña el mercado transaccional de México aumentó un 23% su importe hasta agosto. De acuerdo con esta información, el mercado de fusiones y adquisiciones en México contabilizó hasta agosto de este ejercicio, entre anunciadas y cerradas, un total de 176 fusiones y adquisiciones por un importe agregado de 15.419 millones de dólares, lo que supone un descenso del 33% en el número de operaciones y un alza del 23% en su valor respecto al mismo periodo del año pasado. Tan solo en el mes anterior se registraron 18 transacciones anunciadas y cerradas por un importe de 855 millones de dólares, de acuerdo con el último informe mensual del TTR Data. Y finalmente le comento que en Sputnik Mundo, el titular dice: en shock, un shock sin paracaídas. ¿Qué se puede esperar tras la quita del subsidio al diésel en Ecuador? De acuerdo con esta información, la sorpresiva eliminación del subsidio al diésel, decretada por el gobierno de Daniel Noboa, ya provocó un aumento de los combustibles. Expertos consultados por Sputnik advierten que la medida impactará en los precios de la canasta básica en industria, al tiempo que puede reeditar protestas masivas como las ocurridas en gobiernos anteriores. Con un sorpresivo mensaje en video protagonizado por los ministros de Economía, Transporte, Inclusión Social y Agricultura, la administración ecuatoriana anunció la eliminación del subsidio al diésel, una medida instaurada en varios países en la década de 1980 con el propósito de apoyar a los sectores productivos. Llegamos así al final. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.